Y bueno, continuamos con el curso. Ahora que ya tenemos nuestra estructura, ya hemos hecho algunas funciones que cargan información de una forma un poco más dinámica. Se ha mantenido la lógica de que tenemos múltiples contenidos que se construyen de forma estructurada, basada en el modelo de objetos por medio de nuestra función render. Ahora lo que estamos a punto de hacer es qué pasa cuando estos objetos no están de forma estática plasmados dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, acá yo estoy dibujando el cars y el cars yo lo estoy dibujando por medio de un arreglo estático dentro de mi aplicación. Cuando ocurre esto, pues tenemos el problema de que normalmente tú tal vez esta información la estás trayendo de una base de datos, estás haciendo uso de un servicio API. Por lo tanto, pues hay que configurar la aplicación para que funcione también cuando se cargue desde un servicio web app. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es crear un servicio web app porque para que podamos emular correctamente el funcionamiento de una aplicación cuando se carga desde un server. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente construir una pequeña API. Esta API la vamos a hacer rápidamente en PHP porque no me interesa una estructura muy compleja. Solo lo único que quiero es que lea un formato en JSON y y me lo retorne. Ya sabemos de que cuando se hace este tipo de aplicaciones, pues lo que es normal es que haga una conexión a una base de datos y tengas un servidor de database tengamos una estructuración dinámica dentro del backend. Esto ya sería programación backend como tal. Entonces, estoy aprovechando que estoy en SAM Server porque se me hace fácil solo construir lo que sería mi archivo PHP y correrlo, y automáticamente, como estoy corriendo el SAM Server, pues automáticamente él va a funcionar. Si no estuviéramos en SAM Server, estuviéramos tal vez utilizando Node, posiblemente necesitemos un servidor SAM. Si lo vamos a hacer en PHP, si lo vamos a hacer en C Sharp, vamos a necesitar un servidor y Internet Information Servers. Entonces, acá, bueno, esto es bien sencillo. Vamos a construir solo la estructura de PHP. ¿Ya? La estructura, pues, es bien simple. Solo construimos un apartado PHP. Vamos a colocar un encabezado. Este encabezado es interesante porque es el que nos va a permitir a nosotros poder hacer peticiones desde cualquier tipo de aplicación, desde un archivo HTML, desde una aplicación en cualquier otro lenguaje. Yo puedo hacer la petición directamente por medio de solo obteniendo el URL del archivo, y por medio de esto pues vamos a poder acceder perfectamente desde cualquier lado. Y si está en la nube, incluso podríamos acceder al servidor de la nube solo con la URL. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que nuestro archivo lea el JSON. En PHP es un poquito feo, pero no es feo, sino que es un poquito distinto la forma en que construimos los JSON. Entonces, para no complicarnos la vida, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un JSON de code de una cadena de texto. ¿Cuál va a ser nuestra cadena de texto? Bueno, la cadena de texto que vamos a hacer, que vamos a utilizar, es la que tenemos en nuestro formulario con nuestros cards. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar todo esto. Hay algunas cosas que vamos a tener que modificar. Y básicamente, como cuando nosotros hacemos una petición desde cualquier server, nosotros mandamos normalmente el formato o la data en JSON. También se puede mandar en formato de formulario, pero es un poquito más complicado y feo. La verdad que a mí no me gusta tanto. En JSON es un poquito como más limpio. Entonces PHP y cualquier otro lenguaje de programación backend va a tener siempre alguna forma de interpretar todo lo que sean archivos JSON. Asimismo tiene una forma de retornar archivos JSON.
aunque la estructura JSON no sea muy nativa de la sintaxis del lenguaje. Entonces, acá vamos a retornar esta cadena. Esto nos va a dar un error porque hay un problema con PHP, y es que para que reconozca un archivo JSON, esto tiene que estar con comillas, las propiedades. Esto no afecta en nada el resultado, pero sí nos va a dar unos pequeños errores de interpretación. Entonces lo mejor es que vaya con comillas para que no tengamos el otro que está aquí, son las características. Y otra cosa que tiene esta función es que cuando hay comillas al final y no hay más objetos, entonces ella manda error. Entonces simplemente eliminamos las comillas del final de cada uno de los objetos, y ahora lo único que nos resta es retornar ese valor. Lo vamos a hacer por medio de un echo, y le vamos a decir que nos retorne un JSON encode array en formato de array, y lo que vamos a retornar es el array. Sabemos que por aquí podemos enviar múltiples objetos y leerlos por separado sin ninguna clase de problema, y acá lo único que hacemos es cars. Si este arreglo se obtuviera por medio de una consulta SQL, no habría ningún problema. Todo lo que es PHP es capaz de leerlo, transformarlo en JSON y a posteriori enviarlo directamente a nuestra aplicación o a cualquier sitio que esté haciendo la petición. En este caso vamos a hacer una petición fetch. Ahora que ya tenemos lo que sería la estructura, vamos a irnos a nuestro master template. Entonces, bueno, pasemos por el formulario primero. Este cars ya no nos interesaría, ya no nos interesaría porque se supone que esto lo estaríamos obteniendo de forma dinámica, y lo único que tendríamos que hacer es pasarlo como parámetro, o sea que la función reciba el cars como parámetro. Sin embargo, acá tenemos que al momento de construir nuestra clase tenemos que mandarle ese parámetro para que se pueda leer. El problema es que si no lo hacemos antes, como esto se va a hacer por medio de una resolución de una promesa, o sea que los datos de las cars se van a cargar por medio de la resolución de una petición fetch, que al final es una promesa, tengo que hacerlo antes de crear una instancia, porque si no la instancia retorna nulo y por lo tanto pues no construye absolutamente nada de lo que queremos, incluso puede mandarnos un error. Entonces lo que vamos a hacer es, en el constructor vamos a recibir el arreglo cars, y ese arreglo cars se lo vamos a mandar directamente a la función con parámetro. Ahora aquí ya estamos preparados para recibir la función. Solo hemos agregado como parámetro al constructor el arreglo que vamos a recibir. La función cargar datos recibe ese parámetro y lo recorre, y por medio de cada uno de los objetos que hemos retornado vamos a crear una instancia de myCar, y luego lo que hay que hacer es simplemente en el master template es mandar cars al momento de ir construyendo la aplicación. Como sabemos que esto se va a hacer de una forma un poco dinámica, entonces lo que necesitamos es, primero, esta es una función que nos va a servir muchísimo, porque lo que vamos a mandar normalmente cuando estamos haciendo peticiones, vamos a necesitar hacer muchas peticiones al server. Entonces lo correcto, para no estar poniendo peticiones fetch o XML, HTTP request a cada momento, lo correcto es crear una función que se encargue de gestionar todas las peticiones que nosotros hagamos. Podemos tener más de una función en dependencia de que sea una función get, que sea una función post, que si la función va a hacer algunas otras tareas adicionales que no siempre la vamos a querer. Eso ya depende de los requerimientos de la aplicación. Pero acá podemos hacer una función que simplemente nos retorne siempre el response o el response específico que queremos, y luego lo procesamos en una función llamada
más específica para una tarea más específica. Entonces acá lo que voy a hacer es construir una función Ajax request. Esto va a ser igual. ¿Verdad? Ajax request va a ser una función totalmente asincrónica. O sea que cualquier cosa que nosotros hagamos, vamos a tener que esperar a que Ajax request resuelva para poder retornar el valor. Y luego lo que va a recibir Ajax request va a ser un URL. Y probablemente vamos a querer decirle a él cuál es el dato específico que quiero cargar de ese request. Como les menciono acá, cuando yo hago un echo JSON JSON encode array, acá lo que estoy retornando es simplemente un arreglo, pero yo podría mandarle muchos más arreglos. Por ejemplo, acá yo podría decirle que me envíe cars2 y serían dos variables totalmente distintas. Y yo puedo decirle, quiero cars1 o cars2, ¿qué es lo que quiero? O quiero ambos, no sé, eso ya depende del propósito de mi aplicación. Entonces, en este caso, pues le vamos a decir a él que lo que queremos es recibir una propiedad. Vamos a decirle que nos mande, pongámosle propiedad, una prop, ¿verdad? Quiero saber qué prop del request voy a utilizar. Entonces acá lo único que vamos a hacer es simplemente hacer una petición del tipo fetch. Vamos a verificar algo porque tal vez probablemente vamos a querer no vamos a querer que nuestra función se ejecute y y vamos a validar de que cuando se haga la petición, pues si el valor de la URL va nulo, pues que no haga nada. Esto es para evitar errores. Y lo que vamos a hacer es decirle, bueno, que una simple validación, si URL es null, bueno, retórname un arreglo return, un arreglo totalmente vacío. Ya. Esto es una validación nada más. Podemos poner más cosas o incluso no ponerla. O validar la función que lo va a invocar para que no haya ningún problema. Pero por cualquier cosa, pues lo validamos ahí, ¿verdad? Y si esto también lo podríamos validar, pero por el momento no lo vamos a hacer. Para el propósito no es necesario. Y ahora lo único que vamos a hacer es traer un let response. Vamos a decir que va a ser igual a una await, o sea que me espere la petición fetch. ¿Qué petición fetch? Bueno, pues le vamos a decir que la petición fetch que me retorne la URL que le voy a enviar. Ok. Otra cosa importante es que probablemente tengamos un data. Entonces, si tenemos un data, o sea que no solo estamos haciendo la petición para recibir un arreglo, sino que también estamos haciendo una petición para enviar datos, ya sea que los vamos a guardar o no. Entonces podemos decir que vamos a tener un data, para que no haya problemas, lo dejamos vacío y se lo enviamos a la petición. Ahí no va a haber ninguna dificultad, exista o no exista data, ella va a enviar un arreglo vacío si no existiese, y como el API no me va a pedir ningún valor, ningún dato, entonces lo podemos él puede procesarse sin ningún problema. Esto es porque puede que el API sí reprocese. Supongamos que tenemos 2-3 APIs y una sí procese datos, y entonces necesitaríamos que esta esté preparada, que esta función Ajax request esté preparada para poder recibir esos datos como tal. Y bueno, ahora ya tenemos el response, hemos enviado el data, y ahora lo único que nos tocaría sería leer qué es lo que nos retorna. Le vamos a decir al response que sea igual, vamos a reasignarle el valor. Esto podría ser en otra variable, ¿verdad? Que sea igual al valor del response.json. Ahí básicamente le digo que todo lo que es del response que estoy recibiendo, todo lo que venga en formato JSON,
tómalo tú. O sea, todo lo que haya retornado en JSON, por favor, tómalo para mí. Y luego de esto, pues solo le damos el return, response, pero el response lo vamos a hacer por medio de la propiedad que estamos recibiendo como parámetro, en este caso el prop. Una vez que tenemos esto, solo nos resta mandarlo a llamar. Vamos a necesitar un data, una constante data, que va a ser igual al resultado de la promesa del AJAX request, al cual se le pasarán dos parámetros, lo que sería el API URL y la prop. Estas dos variables tenemos que recibirlas como parámetro. Entonces le damos que el API URL va a ser igual a null para que tenga un valor de base, y lo que sería la prop, pues le vamos a decir que sea igual a null también, para que tenga un valor base. Esta API URL, este resultado va a esperar, todo este código va a esperar a que se resuelva esta promesa, y una vez que se resuelva voy a tener a mi disposición la información que haya retornado el API. Luego el data, pues es bastante simple, solo lo vamos a pasar como parámetro al momento que construimos la instancia. La ventaja acá es que no importa cuántas instancias construyamos, y si la instancia del constructor recibe o no un parámetro, le podemos enviar más parámetros del que el constructor recibe y no va a tener ninguna incidencia, y podríamos recibir o enviar menos parámetros del que el constructor necesita, y también no vamos a tener ninguna incidencia. Esa es una ventaja que tenemos con JavaScript. Esto en un lenguaje fuertemente tipificado pues se resuelve teniendo sobrecarga de constructores. Lastimosamente me encantaría que JavaScript tuviera sobrecarga de constructores, porque sería muchísimo mejor definido cada uno de los conceptos de las clases, pero bueno, esto es lo que hay con el lenguaje. Entonces se pueden aprovechar estas ventajas de este modo, y la sobrecarga la hacemos más a nivel de lógica que de sintaxis. Y luego, bueno, una vez que ya lo tenemos, solamente necesitamos que nuestra función navegando reciba como parámetro los valores que le estamos enviando. Acá voy a declarar la API URL. Esta va a ser una constante que va a recibir que va a tener como parámetro la dirección URL de nuestra API. En este caso, como lo tenemos acá, como está en el mismo proyecto, obviamente esto tendría que ser la URL de un sitio web, de un server específico, ya sea de Internet Information Service, una web API, una API de Mongo, de Firebase, de lo que sea. Y ahora pues le vamos a decir que simplemente que referencia a nuestra API. Vamos a decir que sea apicars.php, que es la que tenemos aquí en la raíz. Si estuviera dentro de una carpeta, tenemos que decir dentro de la carpeta apicars.php. Y bueno, ahora ya tenemos el API URL, le vamos a pasar como parámetro este API URL, y le vamos a pasar como parámetro la propiedad cars. Ahí lo tenemos. Y bueno, en teoría debería estar funcionando. Le damos clic acá y se nos ha construido completamente la interfaz. Como podemos ver, en la parte del constructor, vamos a inspeccionar acá. Primero que nada, el network ha hecho una solicitud PHP, ha hecho un request. Ahí están los datos del request, y ha recibido como respuesta un arreglo llamado cars. Y luego, si verificamos el master template, nos damos cuenta que este es el AJAX request. Ahí están los datos y se ha cargado todo correctamente, esto desde el server. Si yo me vengo acá al server,
y en el server intento hacer incrementar el número de cars, vamos a hacer esta la car 4 y la car 5 y actualizamos, pues básicamente al momento que yo haga el formulario, pues ya vamos a tener más cars. Tenemos la car 1, 2, 3, 4 y 5, totalmente funcional. Y bueno, básicamente es eso. Espero les sea de ayuda y utilidad. Ya saben, cualquier duda pues estamos ahí para resolverla, y hasta la próxima.